cómo juegan las autonomías provinciales, cómo juegan los ordenamientos constitucionales provinciales. Doctor Carvajal, ¿me escucha ahora? Se había cortado. ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el sustento de la presentación que realizó respecto de precisamente que para que Gildo Infran no pueda llegar a ser candidato en la próxima elección, presentación que realizó ante la Corte? Sí, hay un doble orden de argumentos. El primero es que la Constitución, o por lo menos la interpretación que le han dado en Formosa a la Constitución provincial, viola el artículo 5 de la Constitución Nacional, que establece el sistema republicano de gobierno, y más grave todavía, o por lo menos igualmente grave, viola también el Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Sí, hay que recordar que el año pasado, a través de una opinión consultiva que en los términos de la Corte Interamericana equivale a una sentencia, estableció este criterio indiscutible e indudable, diciendo de que la reelección indefinida constituye en sí misma una afectación a los derechos humanos de los ciudadanos. Lo cierto es que nosotros ya teníamos previsto hacer esta impugnación, que tampoco es nueva. Yo en el año 99 ya me tocó llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteando aquella primera intento de Gildo Infran de ir por una cuarta reelección. Después de esto hubo otro, nos tocó perder en aquel momento con una Corte que no consideraba que esto no debía revisarse o que a la Corte no le correspondía. Eso fue cambiando, hubo otros intentos, también fueron rechazados, hasta que ya hace más de una década la Corte Suprema, con muy buen criterio, como guardiana del orden constitucional, empezó a revisar estas cuestiones. Por esto que la cuestión se reactualizó, y reitero, sobre todo se reactualizó a partir del año 21 con este trascendente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros íbamos a hacer igualmente la impugnación, la teníamos preparada, por eso es que luego, cuando se conocen estos precedentes de la Corte, pudimos muy rápidamente hacer las presentaciones correspondientes, porque sin duda que constituyen un antecedente, pero hay que dejar claro que no son los únicos, y que la situación de la provincia de Formosa es mucho más grave desde el punto de vista jurídico institucional que lo que estaba pasando en Tucumán y en San Juan. Bueno, pero acá este tipo de presentación no estaría siendo violatorio de las autonomías provinciales. No, la Corte interviene todos los días en situaciones que suceden en las provincias. La autonomía no le corresponde a los gobiernos, la autonomía le corresponde a los pueblos. Y los pueblos de todas las provincias estamos sometidos a la jurisdicción de la Corte y al amparo, sobre todo al amparo de la Corte. Ya, no nos olvidemos que en la pandemia, cuando Gildo Infran se llevaba puesta a las instituciones y violaba los derechos humanos de los formoseños, fue la misma Corte Suprema la que a través de un amparo de competencia originaria le ordenó a Gildo Infran que cesara con esa violación a los derechos humanos y ordenó el ingreso de los 8.000 formoseños que Gildo Infran había dejado tirados al costado del camino. ¿Esto violó la autonomía del municipio o de la provincia? No, lo que hizo fue tutelar los derechos humanos de los ciudadanos. La situación es exactamente la misma. Acá lo que está en juego es si los formoseños tenemos que seguir sometidos a un gobierno autoritario o autocrático, o tenemos derecho a elegir libremente, porque hoy no tenemos derecho a elegir libremente. Claro, acá lo que se busca también es declarar la inconstitucionalidad de la propia reforma constitucional realizada de Formosa, la propia Constitución de Formosa. No, porque en un lugar la Constitución de la provincia de Formosa dice que un gobernador puede ser reelecto indefinidamente. La Constitución lo que dice es que el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos. Que sea indefinidamente, sí, es una interpretación contraria al espíritu y a los principios de la Constitución provincial y nacional, de la propia Constitución, porque la Constitución de la provincia dice al principio que se adopta el sistema republicano. Y luego en el artículo dice podrá ser reelecto. La interpretación que debió darse eso, en el marco del sistema republicano, es que esto es limitado, porque la regla es la limitación. La excepción, desde hace 500 años, desde que en realidad más, desde que se empezó a aplicar
o que se crearon los principios del sistema republicano siempre fue la limitación a la reelección. En consecuencia, interpretar que cuando la Constitución no dice nada habilita la reelección indefinida es un contrasentido histórico y es una torpeza de interpretación de la Constitución. Hablando de contrasentido histórico, si la Corte falla en contra de los intereses de Gildo Infran de poder ser reelecto, estaría siendo también una cuestión histórica por un contrasentido histórico de la Corte, porque a fines de los 90, cuando usted mismo participó de esa presentación, la Corte dijo, esto no es competencia de la Corte. Sí, pero la Corte ya ha cambiado este criterio, no ahora, sino en el 2010. Mira, el primer caso donde la Corte, por lo menos lo que yo tengo el registro, aceptó revisar estas cuestiones fue justamente en el precedente de Sotelo contra Provincia de Formosa, ¿te acordás? Respecto a la división del Ministerio Público. Ahí contra Provincia de Corrientes. Claro, perdón, contra Provincia de Corrientes. Sí. Fue el primer caso, ¿te acordás que se había declarado la inconstitucionalidad de la reforma constitucional? Y la Corte Suprema en este caso invalidó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y dijo, nosotros sí vamos a revisar cuestiones de derecho público local cuando se están violando garantías de la Constitución Nacional y se afectan los derechos de los ciudadanos. Desde ahí en adelante hubo numerosos casos más, Santiago del Estero, pero varios casos más, donde la Corte ya estableció y cambió esta doctrina más antigua por esta doctrina más moderna, porque las interpretaciones en la Corte, si uno analiza la historia de los fallos de la Corte, no están estratificados. La Corte a lo largo de los años va cambiando de manera paulatina sus interpretaciones acorde a cómo va cambiando también la sociedad. Ahora, lo que la Corte no puede hacer es cambiar de un día para el otro. Pero este no es el caso, porque te reitero, Sotelo contra Provincia de Corrientes tiene más de 10 años, y ahí ya dijo, sí vamos a revisar cuestiones de derecho público local. Sotelo contra Provincia de Corrientes tiene, si la memoria no me falla, más de 15 años, estamos 2023. Sí. Voy a este hecho, y no va a terminar, y esto no, porque me trajo usted el antecedente, ¿no va a terminar igual que ese fallo, en la nada? Y no, yo creo que no ha quedado en la nada, porque lo cierto es que hoy tenemos en Corrientes hay una constitución que establece la división del Ministerio Público, que todavía no se haya efectivizado, es cuestión de tiempo. De todos modos, acá también ¿qué va a pasar? Yo no lo puedo saber, ¿Qué va a decidir la Corte en el caso de Formosa? La verdad es que no lo sé. Si me preguntás mi opinión, yo creo que debería dictar una resolución similar a la que dictan los otros casos, pero no lo sé. Cuando uno litiga, cumple con hacer las peticiones que correspondan, lo que resuelven los tribunales o lo que suceda después en el curso de la historia, y bueno, eso uno no lo puede saber y serán responsables quienes cumplan o incumplan las decisiones judiciales. Está muy bien, pero ahí voy el hecho de decir, bueno, en la faz práctica, ese caso originario que me está contando quedó en la nada porque pasó 15 años y todavía seguimos sin división. O sea, acá, yendo a la actualidad, diciendo, acá puede darse que la cuestión que sea un fallo y que en realidad nunca se termine de aplicar y que Formosa pueda llegar a votar todo. Todo es posible. Todo es posible. Ahora, mucho se va a jugar por eso acá, como ha pasado en el otro supuesto, mucho se va a jugar en la medida cautelar, porque lo cierto es que si hoy vence el plazo para presentar las candidaturas, hoy Gildo tiene que tomar la decisión si va a cumplir con la Constitución Nacional y provincial y se va a abstener de presentarse por un nuevo mandato, o va a decidir seguir forzando el texto constitucional. Si decide presentarse como candidato, nosotros vamos a estar pidiendo que se resuelva la medida cautelar que hemos solicitado de suspensión de las elecciones para gobernador, a los fines de que pueda resolverse la cuestión de fondo. Y ahí la Corte puede decirnos que sí y suspenderlo, y en ese caso se va a tener que acelerar el proceso de decisión de la cuestión de fondo, o lo que puede pasar es que no nos diga que no a la cautelar y que se tome el tiempo que quiera para resolver la cuestión de fondo, y en ese caso Gildo Infran podrá ser nuevamente candidato a gobernador. Claro. Y nosotros haremos la pelea política como la venimos dando desde hace mucho tiempo, en una cancha inclinada,
con un despilfarro de fondos, con todo el aparato del Estado persiguiendo a los ciudadanos, pero vamos a seguir dando la lucha por la democracia y la república. Lo que no termino de entender con este caso, y que también como ha pasado con otros casos, si más o menos todos sabemos qué es lo que va a ocurrir o quiénes son los propios candidatos, ¿no se pudo haber hecho una acción anterior a esto para no llegar sobre la hora, para no llegar con el tiempo límite, para que no ocurra como ocurrió en Tucumán y San Juan, que 48 horas antes de el cierre de la campaña se tome un dictamen en forma cautelar? ¿No hay otra forma? ¿No hay una declaración de certeza o algo? Y bueno, nosotros en su momento habíamos hecho la declaración de certeza, lo que pasa es que siempre es una acción vidriosa la declaración de certeza, porque lo cierto es que, como sabemos, justamente el problema es que los plazos entre que se oficializa la lista y las elecciones siempre son muy cortos. Esta especulación, por esto es justamente que durante décadas los gobernadores se han permitido hacer cualquier cosa. Y en esto digo, hay precedentes de todos los partidos, yo quiero ser autocrítico en esto. Uno de los primeros que forzó este tipo de cuestiones hace muchos años fue Endelós en Córdoba, que logró ir por un tercer mandato. Haciendo una interpretación muy amañada de la Constitución. Ahora, claro, como no había tiempo, entonces, y como la Corte no intervenía, los gobernadores se sentían habilitados a ir forzando estas interpretaciones. Bueno, ahora la Corte dijo, señores, la fiesta se terminó, vamos a empezar a hacer respetar los principios de la República en todo el territorio, y a mí me parece que es saludable que avancemos por ese camino. En el 2003 hubo un fallo similar de estas características, y en esa oportunidad había actuado el doctor Maqueda. ¿Puede llegar a ser que un ministro cambie de la interpretación? Sí, por supuesto que sí. No está prohibido haber uno votado puede de una manera pero claro, lo que no se puede hacerlo de manera sorpresiva de un día para el otro resolver. Ahora, como pasan estas cuestiones, se viene dando un cambio de pensamiento sobre el tema que lleva más de una década, en la cual de manera paulatina los otros jueces van cambiando su parecer y lo obligan a reflexionar sobre el tema. Van cambiando los contextos políticos, sociales, económicos y culturales. La interpretación jurídica no sucede, no es un proceso puramente intelectual. Tiene que ver, la Constitución se va interpretando también en el marco de los procesos sociales. No es lo mismo, hoy no se puede interpretar de la misma manera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Vaya si ha cambiado la interpretación, digo eso como el caso más extremo. Pero igual sucede con un sinfín de otras cuestiones. Pero en este tema puntual, además, lo que no se puede soslayar es que nosotros estamos obligados, todos, desde Gildo Infran hasta cada uno de los ciudadanos de esta provincia y del país todo, a cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Pacto de San José de Costa Rica es parte de nuestra Constitución, y las interpretaciones que hace la Corte Interamericana son obligatorias para nosotros. Y dijo de manera clara que la reelección indefinida viola los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces no podemos mirar para otro lado. Yo no quiero mirar. Los que quieran mirar para otro lado y violar el sistema de derechos humanos, que lo hagan, pero yo no lo voy a hacer. Y vamos a dar todas las peleas para lograr que en Formosa también rija el Pacto de San José de Costa Rica. Fernando Carvajal, gracias, muy amable. Ha sido un gusto, ¿verdad? Igualmente, gracias. El doctor Fernando Carvajal, diputado nacional por la provincia de Formosa, haciendo contando esta presentación que ya la realizó y que estamos en horas decisivas porque hoy cierra la presentación de listas y ahí sabremos ya si esto se acelera.